Esperanza mía, castillo fuerte, eres pronto auxilio en mi tribulación. Disipas mis penas, calmas mis dolores, inclina tu rostro, escucha mi gemir. Vengo rendido ante ti, esta es mi decisión. Rendido ante ti, entiendo esto es lo mejor. Vengo con manos vacías, recíbeme, Señor. Es que he andado tanto que no tengo otra opción. Reconozco mis errores, te he fallado, Dios. Vengo humillado ante ti, no me desprecies, Señor. Estoy sediento, necesito me refresques hoy. Eres mi única esperanza, no te alejes, Dios. Esperanza mía, castillo fuerte, eres pronto auxilio en mi tribulación. Disipas mis penas, calmas mis dolores, inclina tu rostro, escucha mi gemir. Esperanza mía, castillo fuerte, eres pronto auxilio en mi tribulación. Disipas mis penas, calmas mis dolores, inclina tu rostro, escucha mi gemir. Solo a ti clamaré cuando esté en tribulación, cuando en mis días tristes ni siquiera salga el sol. Ya convencido estoy que tú eres mi buen redentor. Por esto clamo a ti en momentos de confusión. Esperanza mía, castillo fuerte, eres pronto auxilio en mi tribulación. Disipas mis penas, calmas mis dolores, inclina tu rostro, escucha mi gemir. Esperanza mía, castillo fuerte, eres pronto auxilio en mi tribulación. Disipas mis penas, calmas mis dolores, inclina tu rostro, escucha mi gemir. Grato es contar la historia que se
Bien, buenas noches. Que el Señor pueda bendecirle grandemente en este día sábado santo del Señor. Queremos darle una cordial y sincera bienvenida a todos los que están aquí en esta noche, iniciando por nuestro querido amigo Miguel Ángel Suero, nuestra familia Dani Peguero, nuestra hermana Rosana, nuestra hermana queridísima Ana Julia Tavares, Kenia, Miralis. Le queremos dar una cordial y sincera bienvenida aquí a la casa de Dios, porque ahora mismo estamos en plena adoración a nuestro Dios. También queremos solicitarle a todos que habiliten sus cámaras, porque la idea es que hoy todos estemos de rojo. Y la idea es que estemos presentados como si estuviéramos en nuestra iglesia, en nuestro templo. Entonces, ya con estas palabras, vamos inmediatamente a leer nuestra lectura bíblica que se encuentra en Lucas, el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Dice de la siguiente manera: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Bendita sea la palabra de nuestro Dios, que en estos momentos, después de escuchar que grato es contar la historia, es decir, la palabra de Dios nos invita a que, y el Señor mismo nos dio como ejemplo, que había que estar congregados, que habíamos que estar visitando nuestros templos, y Él fue el vivo ejemplo de esto. Para continuar, vamos a pedir dos oraciones, una por nuestro hermano Miguelo y otra por nuestra hermana Dayana, y luego aquí concluimos con una palabra de oración. Bien, vamos a orar, inclinando el rostro y cerrando los ojos. Vamos a comunicarnos con Dios. Padre bueno que estás en los cielos, te agradecemos esta oportunidad que nos da de congregar una vez más. Permite, Dios, que lo tratado aquí nos acerque mucho más al cielo. Bendice cada alma que en este momento, Dios, va a recibir tu palabra, pero sobre todo de una manera especial, infunde, oh Dios, poder en quien la va a exponer. Que sus palabras sean motivación y sean, oh Dios, en nosotros un aliento para reconfirmar cada vez más nuestra fe, y para reconfirmar en quién creemos y en quién hemos creído. Gracias por todo, Dios, y bendice esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén. Querido Dios, amante Padre, te alabamos, te glorificamos porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque en tus manos estamos, Señor, en estas primeras horas del sábado. Gracias, Señor, por darnos este día en el cual podemos, Señor, tener un encuentro personal contigo. Te rogamos, Señor, una bendición especial. Sabes, Señor, sus necesidades, tú sabes sus problemas. Lo ponemos en tus manos, Señor, porque sabemos que tú tienes el poder y tú tienes el control. También dirige, Señor, cada una de las personas que están conectadas por Facebook. Tú sabes sus problemas también, Señor, y queremos en esta hora invocarte, que tú tomes posesión de cada uno de nosotros y que tú estés en medio nuestro. Bendice este programa, pon las palabras indicadas en el pastor que tú has elegido para tener tu palabra y que puedan ser como bálsamo de agua fría en nuestros corazones. Dirígenos en esta hora, quédate con nosotros en el nombre de Jesús.
¿Me escuchan en estos momentos? Parece que había algún inconveniente con el audio. Bien, continuamos, mis hermanos, porque somos un pueblo de adoración y el Salmos 133 nos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Bendita sea la palabra de Dios. Y con estas palabras, nuestra querida hermana Ruth Vázquez se une con nosotros a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos. En estos momentos quiero compartir con ustedes una alabanza que ha sido de gran bendición para mi vida. Y me recuerda que este no es mi lugar, que muy pronto estaré en el reino de los cielos con Cristo Jesús, viviendo una mejor vida, sin enfermedad y sin dolor. Espero que sea de gran bendición para ustedes también. Sueño con el día en que el dolor no existirá. Sueño con el día en que las flores no marchitarán. Necesito encontrar un lugar donde la paz reinará. Aquí no es mi lugar. Yo voy, vivir en un lugar de amor. Yo voy, viviré con Jesús. La esperanza para un mundo sin luz. Voy a ver amigos que se fueron sin decir adiós. Oh, mi gran deseo será el de abrazar a mi Salvador. Necesito olvidar este mundo, me quiero ya preparar. Aquí no es mi lugar. Yo voy, vivir en un lugar de amor. Yo voy, viviré con Jesús. La esperanza para un mundo. Yo voy, vivir en un lugar de amor. Yo voy, viviré con Jesús. La esperanza para un mundo sin luz. Muy pronto
ese será nuestro maravilloso hogar. Un hogar donde jamás habrá dolor, ni ansiedad, ni tristeza, porque viviremos con Cristo Jesús por la eternidad. Amén. Dios les bendiga. Yo tengo... Bien, qué hermoso es saber que tendremos y el Señor nos está preparando un hermoso lugar para ya no sufrir más, para ya no tener más dolor. Un lugar donde podremos estar cada día con nuestro Padre Celestial. En estos momentos es para mí un placer presentar al pastor que hoy le toca traernos palabra de vida. Este personaje lo conozco hace mucho tiempo, tiene una larga trayectoria y por mucho tiempo también fue miembro de la Iglesia Adventista de Osama y también fue locutor de la emisora Radio Amanecer. Con ustedes le quiero presentar a mi queridísimo, casi tío, el pastor Roberto García. Él pues con nosotros. Buenas noches, el burro de Balaán con ustedes. Hoy nos toca hablar de un tema interesantísimo que tiene que ver con la historia de nuestro movimiento adventista. Y para hablar de él, primero déjame asegurarme que me estoy viendo. Ok. Para hablar de él, vamos a analizar algunas cosas que pasaron en nuestra iglesia y que dieron origen a algunas de las doctrinas de la iglesia. Yo leí el libro Nuestra Herencia cuando estaba en la escuela y es un libro de muchas fechas, muchas fechas, muchas fechas. Yo voy a tratar de hacerlo digerir para que podamos entender el significado. Miren, cuando el movimiento adventista pasó por el gran chasco de 1844, el grupo millerista, que era el que existía, se dividió en tres grupos. Uno era el primer grupo que estaba dirigido por un grupo de hombres que creían en la Iglesia Adventista Evangélica de América. Inclusive crearon una conferencia que se llamó a sí mismo Asociación de Cristianos Evangélicos Americanos. Y decían que ellos eran los herederos del mensaje adventista de Guillermo Miller. Este grupo no creció bastante y hasta el punto en un futuro, cuando ya no podían sustentar sus teologías, decidieron unirse con las iglesias que ellos habían sido miembros. El segundo grupo se desarrolló en una ciudad que se llama Hartford, en Connecticut. Yo no sé si ustedes saben dónde es Connecticut, entre Nueva York y Massachusetts está Connecticut. Y entonces ese segundo grupo se llamaba el movimiento o los vigilantes del movimiento de la Segunda Venida, sería la traducción al español. Estaba dirigida por George Storrs y ese movimiento sostenía divergencias unos con otros y se aplicaron disciplinas unos con otros porque ellos creían en el alma dormida. O sea, cuando una persona muere, su alma duerme hasta que Cristo lo levante y está durmiendo significa que el alma es inmortal. O sea, ellos creían en la mortalidad del alma, en la inmortalidad del alma, pero en cierta forma con el alma dormida. Este grupo fue el grupo más grande de los no guardadores del sábado que quedó del movimiento millerista. Ahora, el tercer grupo era el grupo más pequeño y se originó en Rochester, New York. Estos estaban dirigidos por Joseph March y un grupo que se llamaba los que abogaban por la Biblia. Ellos decían que estábamos durante el milenio y que en ese milenio ellos podían contemplar que ya se había sido cosa del pasado, la venida de Cristo, y que ahora estábamos viviendo el milenio, pero aquí en la tierra. Ese grupo tampoco llegó a ningún sitio. Ahora hubo un grupo que salió último, que no estaba incluido en esto, que es el grupo que también salió en Maine, New Hampshire, Nueva York, que hablaban del sábado y la puerta cerrada. Yo no sé si ustedes han escuchado eso, pero es parte del tema de esta noche. De este grupo, que fue el más pequeño y que no surgió directamente en 1844, sino en 1846, surgió el movimiento adventista. Era el más pequeño, no salió al primero, pero de ese grupo cuarto salió el movimiento adventista. Este grupo recibió el sábado de dos fuentes. Yo quiero que ustedes miren a la espalda mía, porque yo voy a tratar de ponerle los lugares donde ocurrieron esas cosas.
Por ejemplo, este grupo recibió el sábado de dos formas. La primera forma que lo recibió fue en este templo. Este templo fue fundado en 1658 por unos judíos de habla española. Ahí, déjenme decirle los nombres, los tengo por aquí para enseñárselos. Habían de habla española dos de apellido Méndez. Habían uno, estoy aquí, por aquí lo tengo. Había uno que se llamaba Moisés Pacheco y ellos fueron los judíos guardadores del sábado que vinieron a un pueblo llamado Newport. Si usted no conoce a Newport, piense, donde están los lugares más ricos de Estados Unidos y las mansiones más extraordinarias. Allí estaba la mansión de los Rockefeller, la mansión de los Vanderbilt, y llegó un grupo de hispanos que estaba prohibido que la gente viajara por los ingleses que no fueran ingleses. Este grupo fundó esta sinagoga que ustedes ven ahí, se llama la Touro Church, todavía existe y es la iglesia guardadora del sábado más antigua de América. Y es la iglesia, la sinagoga más antigua de América. Allí estuvo George Washington, allí estuvieron los observadores del sábado, allí todo el que venía que quería adorar a Dios podía ser libre. En esta ciudad, que forma parte de un estado más grande, es el estado más pequeño de la Unión Americana, de los Estados Unidos, pero es el más pequeño, el más chiquito, se llama Rhode Island. En Rhode Island fue fundada por dos personas. Una persona que se llamaba Roger Williams y otra persona que se llamaba Ann Hutchinson. Roger Williams vino a esta tierra donde vivimos nosotros a fundar una cosa que está en el conflicto de los siglos, una iglesia sin papa y un estado sin rey. En este pueblo estuvo por mucho tiempo en un parque que se llama el Parque Roger Williams, los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, como un testimonio de que aquí se podía adorar a Dios libremente. Sin embargo, en años recientes, grupos de personas que son enemigos del sábado pelearon y quitaron los mandamientos del parque y una familia muy rica de aquí se los llevó para su casa. Pero durante cientos de años estuvieron ahí los 10 mandamientos. El otro grupo que la iglesia organizó, déjenme darle una vista por dentro para que conozcan. Miren, esta es la sinagoga, la Touro Synagogue. Fue edificada por Peter Harrison y allí iban los judíos observadores del sábado que hablaban español, que hablaban portugués. Llegaron de las islas del Caribe y se alojaron en esa parte del estado, en el sur, que es Newport, donde está entonces todavía la sinagoga y celebra sus cultos, aunque ya es un monumento nacional y está protegido por todas las leyes del mundo. Pero este es lo de adentro de la sinagoga, todavía celebran reuniones los judíos que viven en esa ciudad. El segundo grupo por el que llegó el sábado a los Estados Unidos, a la iglesia adventista, fue la iglesia anabaptista. Los anabaptistas se habían dividido en Inglaterra de la iglesia bautista cuando la iglesia episcopal, junto con el rey, decretaron que había que usar el sábado del primer día de la semana, que era como ellos le llamaban, para observarlo. Entonces se separaron. Cuando vinieron a América, también se alojaron en Newport, la ciudad de Newport, y allí fundaron la primera iglesia bautista del séptimo día. Antes de que existiera Estado, antes de que existiera todo, fundaron la primera iglesia bautista del séptimo día. Y también fundaron otras congregaciones, hasta el punto de que de los 10 fundadores de la Universidad de Rhode Island, 6 eran observadores del sábado. O sea, eran personas que estaban involucradas en la vida útil del país. Eran observadores del día de reposo. Luego que esas personas trajeron el sábado, hubo un grupo que se relacionó con ellos. Yo estoy tratando de obviar fechas para que ustedes entiendan más o menos. Miren, este grupo que estaba aquí se mudó a otro estado, un grupo de ellos. Ahí estaba Thomas Preble, estaba una señora llamada Raquel Oaks que recibió un panfleto acerca del sábado y lo llevó a un sitio que le llaman Washington, New Hampshire, so el norte allá pegado del Canadá. Estos fundaron una iglesia, tenían una iglesia, que es esa iglesia que ustedes ven ahí atrás de mí, que la fundó este muchacho Thomas Preble, y ahí estaban los hermanos Farnsworth, que ustedes han escuchado muchas veces. Es la iglesia, la primera iglesia que puede decirse adventista del séptimo día. Todas las iglesias que nosotros edificamos antes de esa
Eran iglesias del primer día, eran iglesias del movimiento milerista, de la conexión cristiana, pero ninguna era iglesia adventista del séptimo día hasta que se fundó esa iglesia en 1848 en Washington, New Hampshire. Esa iglesia todavía existe, todavía se reúnen hermanos ahí en ese lugar, y si usted algún día tiene la oportunidad de ir a visitarla, le recomiendo que lo vaya porque es una experiencia única para usted ir a visitar esa iglesia. De este grupo de observadores del sábado, que no eran todavía oficialmente adventistas del séptimo día, le enviaron un folleto a un señor llamado José Bates. Yo no sé si usted lo ha oído escuchar. José Bates vivía en esta casa. La casa todavía existe, es un monumento en un pueblo llamado Fairhaven, que anteriormente era una ciudad llamada, o es una ciudad llamada New Bedford, que se dividió en dos. En este lugar vivió un hombre que era pescador, que recibió un folleto. Este hombre, desde esa ventana que ustedes ven ahí, la primera ventana de arriba, veía el mar. Él era capitán de barco y recibió el folleto de la observancia del sábado que los Peebles y Raquel Oaks le enviaron. Se lo empapó, se lo comió, se lo tragó el folleto y se lo aprendió de tal manera que pronto él mismo se volvió en un observador del sábado. Cerca de esa casa hay un puente que une las ciudades de New Bedford y Fairhaven. Y en ese puente, al día siguiente de haber recibido el folleto y habérselo degollado, Bates se encontró con un amigo y le pregunta al amigo, ¿qué hay de nuevo, capitán Bates? Y Bates le dijo que el sábado es el día del Señor. Luego que ocurrió eso, Bates convenció a dos personas más que se entregaran y guardaran y defendieran la verdad del día de reposo. Ahí se encontró con una señora llamada Ellen White. Deja ver si lo tengo. Este es el lugar donde nació Ellen White. Está en Portland, Maine. Allá en Maine se llama el estado, en Portland se llama la ciudad. En aquel lugar ya no existe la casa donde nació Elena de White, solo hay un pilotillo que es ese que ustedes ven ahí detrás de mí. No se ve la foto mía, yo estoy arriba. Este pilotillo que está ahí recuerda que en ese lugar nació Elena de White, fundadora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bates convenció a Elena y convenció a Jaime White de que se convirtieran en observadores del sábado. ¿Qué ocurrió entonces? Los esposos White y José Bates se convirtieron en propulsores de la verdad del sábado. Y la iglesia adventista, que había sido solo adventista hasta ese momento, entonces pasó a adoptar públicamente el hecho de que ellos eran observadores del sábado y guardaban el día de reposo como el sábado como día de reposo del Señor. Antes de ahí, los adventistas lo que predicaban era esto. Todo era ley, cumplimiento profético, hasta el punto que entonces cuando este cuarto grupo, que era el más pequeño, el que menos gente tenía, empezó a crecer sobre la base de que ellos podían predicar ese mensaje y además exaltar los 10 mandamientos de la ley de Dios, incluyendo la observancia del sábado. Ahí comenzó nuestra primera doctrina, la doctrina del sábado, en el movimiento adventista después del gran chasco. Como ustedes recuerdan, cuando comenzamos a hablar, otra doctrina que llegó a causar conflicto era la del alma dormida que les mencioné al principio. Uno de los 3 grupos anteriores creía que el alma era inmortal y que solo estaba dormida hasta que Cristo volviera. Esta doctrina fue enfrentada por los del movimiento adventista y entonces se creó otra doctrina que fue la doctrina de la no inmortalidad del alma. Y se enfrentaron los dos grupos, el grupo que creía que el alma estaba dormida y el grupo que creía que el ser humano moría hasta que Cristo vuelva por segunda vez y vuelva a levantarlo. Ahí también comenzó esa doctrina que mencionaba la inmortalidad del alma. Luego de ahí los adventistas se trasladaron a algunos sitios diferentes. Por ejemplo, en este lugar que ustedes ven a mis espaldas está en un sitio que se llama South Lancaster en Massachusetts. Este lugar tiene todavía, aunque está cerrado, era el Colegio de la Unión del Atlántico, la Universidad de la Unión del Atlántico, aunque está cerrado oficialmente, todavía ese lugar es un monumento histórico de la Iglesia Adventista y del estado de Massachusetts. Allí usted va a encontrar un púlpito donde predicó Guillermo Miller, donde predicó Elena de White. Hay una silla donde se sentaba Guillermo Miller y va a encontrar Biblias y cosas que usaba Guillermo Miller. Se llama la Miller Chapel. Si algún día viene a Massachusetts, yo les recomiendo que la vaya a visitar porque es un sitio histórico. Allí se celebraron
parte de los primeros 2, 3 congresos de la Iglesia Adventista de la Asociación General. Y si usted lee alguna vez El Conflicto de los Siglos, va a ver a un grupo de gente bajando por las escaleras ahí, tirándose una foto al final de uno de los congresos de la Conferencia General. En este lugar comenzaron algunos departamentos de la iglesia. Esa tierra donde está ese edificio pertenecía a un señor llamado Stephen Haskell. Stephen Haskell era un hombre que tenía plata, como dice la gente, y era dueño de mucha tierra. Y donó parte de esa tierra para que en ese lugar fundaran un colegio adventista. Y en 1858 ahí se formó el Colegio de la Unión del Atlántico, o el Colegio del Nordeste, que era como se llamaba al principio, en esa zona del país. De allí salieron los mayores teólogos de nuestra iglesia y se consolidaron gran parte de las doctrinas que hoy tenemos. John Andrews, que salió de ese grupito de ahí, se encargó de establecer el primer libro de teología de la iglesia adventista, donde estaban las doctrinas fundamentales que creían nuestra iglesia. No se parece ni en sombra a lo que nosotros tenemos hoy, las 28 creencias fundamentales. No tiene ningún parecido. Los adventistas creían en la exaltación de los 10 mandamientos, creían en el don profético, creían en la no inmortalidad del alma, creían en la observancia del sábado, pero no creían muchas de las cosas que nosotros tenemos, porque esas teorías teológicas, o esas creencias teológicas que nosotros tenemos se desarrollaron a partir de 1907 a 1910 con un señor llamado Leroy Froom. Yo no sé si usted lo va a escuchar, uno que escribió el libro La Venida del Consolador. Hubo un conflicto con los protestantes. Yo estoy hablando de doctrina solamente. Alguien más vendrá y narrará la historia de cada cosa. Pero Leroy Froom tuvo un conflicto con un grupo de evangélicos que tildaron a la iglesia adventista de ser una secta. Y para defenderse de esa teoría y demostrar que nosotros no éramos una secta, entonces se estableció un set de doctrina, un conjunto de doctrinas que fundamentaban la fe de nuestra iglesia. Muchas de las doctrinas que aparecieron ahí y que tienen asidero también en otras iglesias no estaban en las doctrinas originales que John Neville Andrews puso como fundamento de nuestra fe o la fe de nuestros padres al principio. La iglesia adventista fue evolucionando. Para 1930 más o menos estaban las 27 doctrinas que conocemos. Para 1995 apareció la doctrina de la salvación. Y entonces hoy usted dice, bueno, tenemos 28 creencias fundamentales. Pero eso fue evolucionando hasta llegar al conocimiento. Este sitio que está aquí es la casa del hermano Bates, donde comenzó el asunto de la observancia del sábado. Cuando el grupo se dividió, todavía no existía el espíritu de profecía, cuando en 1846 se dividió el movimiento milerista. Ustedes saben que el don profético fue evolucionando, se le ofreció a un hombre primero, este dijo que no, que él no era digno, se le ofreció a otro y ese trató de esconderse y por último, dice ella, como la más pequeña de todos, se me ofreció a mí, es Elena de White. Ese don profético que fue necesario y fundamental en la iglesia adventista ha ido creciendo a través de los años. La hermana White comenzó escribiendo la serie del Conflicto de los Siglos a partir de un folleto, un pequeño folleto que se escribió primero y luego se fue ampliando hasta llegar a lo que hoy es la serie del Conflicto de los Siglos. Por cierto, ustedes que son jóvenes y que pueden investigar, hay un capítulo del Conflicto de los Siglos que no lo escribió Elena de White, lo escribió un grupo de pastores que ella les dio la autorización de que escribieran la historia de la Reforma en España. Yo no sé si ustedes sabían eso, pero eso no lo escribió, no es puño y letra de Elena de White, sino que ese grupo de pastores, con la autorización de ella, escribió ese capítulo, la Reforma en España. Pero todo ese don profético fue evolucionando a partir de la primera visión que ella recibió en New Hampshire. Luego los esposos White se fueron mudando hacia la zona de Nueva York, luego fueron hacia el centro del país hasta llegar a un sitio que le llaman Battle Creek en Michigan. Luego se mudaron hacia el oeste, donde murió la hermana White en un sitio que se llama Elk Haven en California. La hermana White pasó por muchos congresos, muchas reuniones. Esta tarde estaba leyendo un libro
que dice que ella inclusive cuando en los años 1890 un grupo de líderes de la iglesia la envió a Australia para deshacerse de ella un ratito. La llevaron a vivir en Australia, donde se fundó un colegio adventista, donde se estableció el sistema educativo allá en Australia. La hermana White fue portaestandarte de eso, pero lo hicieron para salir de ella un momento. Pero el don profético es lo que guió a la iglesia adventista. Y les voy a decir por qué. De los 4 grupos que salieron, hay un grupo que se convirtió en la iglesia de Dios del séptimo día. Esta iglesia no creció, se quedó pequeña. Y al cabo de unos 30, 40 años, 2 pastores que habían sido amigos cuando estaban en el movimiento milerista se juntaron y el pastor de la iglesia de Dios, que ya desapareció, solo quedan algunos rasgos por ahí, le dice al pastor adventista: yo no sé por qué ustedes crecieron tanto, si nosotros nos hemos quedado pequeñitos. Y el pastor adventista le respondió: miren, ustedes se quedaron pequeñitos porque quisieron dejar fuera de sus vidas a la señora White. Nosotros crecimos tanto porque seguimos el consejo de una viejita de 70 años, que era en aquella ocasión, de una viejita de 70 años que Dios la mandó para dirigir a este pueblo. Queridos amigos que están del otro lado de la pantalla, este movimiento al que ustedes pertenecen es un movimiento profético. Apareció en la historia justo en el momento preciso para traer una verdad a este mundo que necesitaba escuchar. La verdad era el mensaje de los 3 ángeles. Y los adventistas eran, ya no son, porque hemos dejado a un lado la predicación de esos mensajes, eran el pueblo del libro. Así era como se conocían los adventistas. Los de las otras iglesias tenían miedo de ir a hablar con los adventistas porque quedaban destrozados por el gran conocimiento de la Biblia que tenían los pastores adventistas. Hay una triste historia acerca de él, un pagano en el que fue el que trajo el mensaje de la justificación por la fe, Cristo nuestra justicia, él y un señor llamado Alonzo Jones. En el 1888, cuando se hizo el Congreso de Minneapolis, se estableció que este mensaje iba a ir junto con el mensaje de la predicación de la profecía, junto con el mensaje pro salud, junto con el mensaje de la predicación del evangelio, y que este mensaje era el mensaje para este tiempo. Yo no sé si ustedes tienen en su itinerario hablar acerca del don de profecía de manera especial, pero este don de profecía, que por cierto en el libro El Colportor Evangélico, página 190, la hermana White dice que como los hombres no estudiaban la Biblia, Dios tuvo que traer el espíritu de profecía como una luz menor para volver a traer a los hombres hacia una luz mayor. Elena de White nunca se quiso poner por encima de la Biblia, siempre reconoció su lugar, que ella era una luz menor. No porque brillara con menor intensidad, sino porque ella se consideraba menos que aquellos que habían recibido la luz directamente del Espíritu Santo y que están encajados dentro del canon bíblico. El espíritu de profecía fue creciendo esta creencia hasta que formó parte de nuestra denominación. Algo interesante del espíritu de profecía es que el profeta Joel dice que en el final del tiempo volverá a aparecer el espíritu de profecía. Dice que vuestros hijos soñarán sueños, vuestros ancianos verán visiones, vuestros hijos y vuestras hijas recibirán la impresión de Dios con el espíritu de profecía. Así que Dios se va a manifestar otra vez, no se ha cerrado el espíritu de profecía. Y por cierto, si alguna vez alguien le dice a usted que el espíritu de profecía no es posible porque los profetas fueran hasta Juan, yo le recomiendo que vaya y lea lo que Jesús dijo de los profetas hasta Juan. Cuando Jesús dijo que los profetas hablaron hasta Juan, no existía el Nuevo Testamento. Hasta el año 64 fue que se escribió el primer libro del Nuevo Testamento, que fue el Evangelio según San Marcos. Y como no existía, Jesús no se estaba refiriendo a eso, se estaba refiriendo a que Juan el Bautista fue el último que predicó del primer advenimiento del Señor Jesucristo. Y una nota de eso es que después Pablo profetiza, Pedro profetiza,
San Juan profetiza en el Apocalipsis, o sea, hay más profetas después de Juan el Bautista, pero cuando Cristo lo dijo no existía el libro de Apocalipsis, no existía el Evangelio según San Juan, no existía la primera, la segunda y la tercera de San Juan, solo existía el Antiguo Testamento. Es por eso que él dice que tenía que cumplirse lo que estaba escrito de mí en la ley, los salmos y los profetas. Así que el don de profecía es un don de la iglesia remanente y es parte de las doctrinas que nosotros poseemos como iglesia remanente. Y una de las cosas que ha mantenido la iglesia unida a través de los años. Si ustedes notan, el movimiento milerita se partió en 4 después del Gran Chasco. El movimiento adventista, se han salido algunas sectas como la Vara del Pastor, como el movimiento davidiano. Todas esas personas que se han salido como iglesitas pequeñas, pero no como movimiento adventista. El movimiento adventista ha permanecido unido a través de los años. Y miren que ha recibido grandes embates. El último, la ordenación de las mujeres. La iglesia estuvo a punto de dividirse con el asunto de la ordenación de la mujer. Usted puede estar a favor o puede estar en contra, pero tiene que reconocer que la iglesia como entidad es la institución y cuando se toma un voto, usted tiene que estar cumpliendo con lo que el voto dice, aún esté en contra, que era lo que pasaba en los días de los pioneros. Finalmente, la iglesia adventista presentó otra verdad que traía del movimiento, que era el santuario. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar del santuario, pero el santuario era una doctrina particular de la iglesia adventista. De ahí en ese santuario, con la visión del campo de maíz de Joseph Hines, se organizó una cosa que se llama la doctrina del juicio investigador, que fue lo que dio origen a la visión de Hines y de Ira Nexon con respecto a que Cristo había pasado del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial en 1844 y que había terminado la profecía de los 2300 días y comenzado el día de la expiación del fin del mundo. Este santuario que la iglesia adventista predicó a partir de entonces enseña que hay 2 departamentos del santuario. Un primer departamento que es el lugar santo y otro que es el lugar santísimo. En el santuario del cielo, porque en la tierra, en los santuarios, ustedes ven que no hay división, a menos que usted quiera llamar el bautisterio el lugar santísimo, pero no es así. La iglesia no tiene ahora lugar santo y lugar santísimo en esta tierra. Así que Cristo no pudo haber venido a esta tierra, que fue la interpretación que le dieron Nexon y Himes al asunto del chasco de 1844, de que Cristo lo que había hecho era que había pasado del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial. Algunos se han quejado de que no hay santuario en el cielo, que el santuario, ya han atacado a diestra y siniestra el juicio investigador, que es una de las doctrinas nuestras, porque nosotros creemos que en 1844 el juez se sentó y los libros se abrieron. Ahí comenzó a juzgarse a los seres humanos desde Abel, el primer justo, hasta el último de los justos, antes de que Cristo venga, y cada uno se le dará el veredicto de su sentencia de vida. No se va a juzgar a los malos los juzgaremos nosotros allá en el reino de los cielos. Pero se habrá decretado la sentencia porque ellos son pecadores y como pecadores no heredarán el cielo. Pero los que heredan el cielo, que era la base de la doctrina del juicio investigador, aquellos que eran investigados, esos que participaron del mensaje del tercer ángel, esos que proclamaron el mensaje en el tiempo del fin, esos dice que sus nombres están siendo analizados en el cielo. Y entonces esa doctrina se llama el juicio investigador. Es particular de la iglesia adventista del séptimo día. Si usted va a cualquier religión, usted no va a encontrar esa doctrina. La única iglesia en el mundo que predica este mensaje es la iglesia adventista del séptimo día, porque nosotros creemos en la doctrina del juicio investigador. Finalmente, más o menos estas fueron las doctrinas que se desarrollaron en el movimiento adventista del principio, cuando se dividió el movimiento milerista en 4. Hay que notar que si usted algún día viaja a Estados Unidos y viene, ya Mary vino por aquí pero nunca dijo yo quiero ir a pasear, se puede pasar con su tía y su tía no conoce estos lugares. Todos estos lugares están alrededor de nosotros aquí, en el área de Nueva Inglaterra, los lugares que les he mencionado. El más lejos que está en la iglesia de Washington, New Hampshire, que queda como a 2 horas y media o 3 de aquí. Pero en todos esos lugares que ustedes ven ahí, que han visto en las fotos, Dios fue poniendo su mano. ¿Cómo es posible que un grupo de hispanos, judíos, vinieran y fundaran una iglesia en una ciudad escondida? En esa época estaba escondida
que era solo los millonarios que vivían ahí, y en la tierra de los millonarios fundaron una sinagoga judía, y esa sinagoga judía entonces esparció, junto con la primera iglesia anabaptista, esparcieron la verdad del sábado por todo el sur de Nueva Inglaterra hasta llegar a los oídos de New Hampshire, allá y de Vermont, donde vivían, y Portland, en Maine, donde vivía la hermana White, y entonces llegar a ser parte de nuestro movimiento. Como ustedes ven, el movimiento adventista fue un proceso, fue caminando de un paso a otro hasta llegar a lo que somos hoy en día. Voy a dejar una sección para preguntas, los próximos 15 minutos para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, estamos a la orden. Yameri, tu micrófono está apagado. Estoy tratando, estaba tratando de habilitarlo. Bien, mis hermanos, recuerden que tenemos una sección de preguntas. El tema ha estado muy interesante y es mucha historia la que estamos manejando en un poquito tiempo. Entonces, me imagino que todos tienen que tener alguna pregunta. Recuerden que podemos levantar nuestro dedito que está en la parte inferior donde dice reacciones. Usted levanta su manito y le estaremos dando su turno. Recordándole a Roberto que me debe un tour para conocer todos sus lugares. Y hay un comentario. Llévala a la corte a ese que te dijo doña Mary. Yo tengo una preguntita. No puedo levantar la mano porque estoy de anfitrión, pero tengo una pregunta. A mí me causó curiosidad que otros pastores escribieron parte de uno de los libros de Elena, perdón. ¿Eso se dio en otros casos o solamente fue en ese con los españoles? Bueno, que yo recuerde solamente en el conflicto de los siglos. Y hay ocasiones, por ejemplo, en Argentina, perdón, ahora que estamos hablando de eso, en Argentina, la hermana White recomendó que quitaran ese capítulo del conflicto de los siglos, porque en Argentina era un país católico y la reforma en España habla en contra de la iglesia católica, porque los pastores se enfrascaron en poner ahí que la iglesia católica era el que había llevado la confusión, el asunto de la que llevaban la gente a la guillotina esta, con la intención de exaltar que ellos eran diferentes a lo que habían sido los católicos, pero en Argentina esa doctrina no era buena. Entonces en el que se hizo en Argentina no está la reforma en España. O sea, varias veces ella trató de acomodar las cosas. Y esto es una pescosada, como dicen, para los que dicen por ahí que hay que predicar la verdad y solo la verdad, y que si usted no habla de la marca de la bestia, usted está en peligro. Déjenme decirles, el mensaje más importante para el tiempo del fin no es ni siquiera la marca de la bestia. La pluma inspirada dice que en el tiempo del fin el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe. Cristo en su humillación, Cristo en su justicia, Cristo en su resurrección, Cristo en su glorificación es el mensaje que va a conmover al mundo. No es predicar de bestia, imagen de la bestia, de señales, de zarandeo. Ese no es el mensaje que va a conmover el mundo en el tiempo del fin, según la pluma inspirada, si alguna vez lo han leído. O sea, el mensaje tiene que adaptarse al tiempo en el que estamos viviendo. Y el que hicieran ese capítulo en el conflicto de los siglos era porque había que adaptarse al tiempo y al espacio en el que estaba haciéndose el conflicto. Muy bien. ¿Otra persona que tenga alguna pregunta? Yo tengo una, no puedo levantar la mano. Diana. Y luego Vilma. Pastor, a mí me surge una duda. Tenemos un mensaje tan precioso que es el mensaje pro salud. ¿Qué da origen a esta doctrina para que sea parte del mensaje adventista? Esa está buena. Yo no traté eso porque eso se lleva una reunión entera. Pero Elena de White comía cerdo. Cuando ella fue a visitar a José Bates en el pueblo donde él vivía, ahí en Fairhaven, Elena de White en un pueblo que le llaman Fort Rivers se dio una hartura de cerdo esa noche cuando se despidió. El mensaje de la justificación por la fe, y comió muchísimo pescado, menciona ella en su biografía, pero el mensaje de prosalud
no comenzó en 1844, ni siquiera en 1846. Comenzó en 1860, a final del 46, pero terminó en 1863 cuando se formó la iglesia, cuando ella recibió la misión del mensaje de la Reforma Pro Salud. O sea, no fue ni siquiera parte del grupo de los que estudiaban los teólogos. Ella recibió la visión de la Reforma Pro Salud. Y en esa visión entonces cambió sus hábitos alimenticios. Hay que notar que la ciencia médica en aquella época tenía unos conocimientos un poquito errados para nuestra época. Por ejemplo, hay un presidente americano llamado Abraham Lincoln. Una vez le dio fiebre. Y para curarle la fiebre, los doctores graduados en la Universidad de Columbia, Harvard y esas cosas que andan por ahí, decían que cuando una persona tenía fiebre era porque tenía mucha sangre. Y entonces le cortaban una vena, lo dejaban de sangrar para que cuando botara la sangre, entonces volviera la cosa a su lugar. Eso era lo que enseñaban los médicos de la época. Entonces, cuando aparece el mensaje de la Reforma Pro Salud, hay un libro que se llama Elena de White, Profeta del Destino. Yo quisiera invitarles a que lo lean. Es un periodista llamado René Nürberger. René menciona que cuando la hermana White recibió el mensaje de la Reforma Pro Salud, es el esposo de ella y José B. y fumaban estos túbanos grandes, porque otra creencia médica de aquella época era que cuando usted tenía gripe y estaba tosiendo, usted se fumaba un túbano, un tabaco, como nosotros le llamamos, y entonces eso lo sanaba de la gripe. Cuando Elena de White recibe el mensaje de la Reforma Pro Salud, entonces nuestra iglesia comienza a ser un pueblo diferente. Es por eso que después, en 1888, cuando ella habla del mensaje del tercer ángel, dice que el mensaje de la Reforma Pro Salud es el brazo derecho del tercer ángel. La iglesia le encantó el mensaje de la Reforma Pro Salud y organizó en diferentes sitios del país una cosa que llamamos sanatorios. Esos sanatorios tenían, yo tengo fotos por ahí, pero no creo que la encuentre ahora. Tenían a un grupo de gente que promovieron el mensaje cuando ella estaba en Battle Creek. Y uno de esos que promovió ese mensaje era un señor llamado John Harvey Kellogg, que era una familia de 16 hermanos. Uno de ellos creó las hojuelitas de maíz, esas que ustedes se comen, basado en una receta de Elena de White. Y hoy es una industria multimillonaria de alimentos, la Kellogg. John Harvey Kellogg había sido mandado a estudiar medicina con recursos de la hermana White y aprendió, y entonces se fueron estableciendo sanatorios y sitios donde se curaba la salud. Él empezó a hacer experimentos. Si usted algún día va a Michigan, yo le ruego, le suplico que vaya a un sitio que se llama Battle Creek. En ese sitio de Battle Creek hay una réplica de todos los sitios donde comenzó el adventismo. Y uno de esos sitios es un sanatorio que había allí detrás del Dime Tabernacle, que era el templo más grande que tenía la iglesia adventista en Los Pioneros. Y entonces allí hay una colección de cosas para dar masaje que inventó John Harvey Kellogg, de cosas para dar hidroterapia, de cosas para dar curar gente que tenían problemas de huesos. Hay como algunos 40 o 50 diferentes tipos de instrumentos que inventó un adventista y que hoy se usan en los hospitales del mundo entero. Y ahí están esas reliquias, si usted algún día va. Ese señor ayudó muchísimo al mensaje adventista de salud, Elena de White. Su esposo, recuerden que el esposo de ella sufrió un ataque cerebral y ella tuvo que cuidarlo, y una de las señoras que lo fue a cuidar observaba la Reforma Pro Salud, y empezaron a darle terapia hasta que el hermano White, Jaime White, volvió otra vez a caminar y a andar y a predicar. Pero el mensaje de la Reforma Pro Salud es distintivo de nuestra iglesia, pero fue una visión que Dios le dio a Elena de White. Bien, nuestra hermana Vilma, creo que tenía una pregunta. Sí, ¿me escucha, Yasmeri? ¿Me escuchan? Perfectamente. Perfectamente, querida. Buenas noches, feliz sábado. Pastor, con referencia al gran chasco, todo lo que pasaron estos hermanos, la vergüenza, vendieron todo lo que tenían, burlas. O sea, ¿era necesario que los hermanos primitivos pasaran por todo aquello cuando Dios sabía todo lo que iba a pasar? O sea, todo lo que ellos pasaron, ¿era necesario que los hermanos de aquella época pasaran por ese gran chasco y vergüenza y todo lo que conllevó aquel fracaso? ¿Era necesario eso? Ok, yo le voy a responder esa con otra pregunta.
Era necesario que todos los israelitas murieran en el desierto y ninguno entrara a la tierra prometida, solo 2 de 20 años arriba. O sea, no es la primera vez que pasa un chasco de esa naturaleza. Los judíos pasaron el chasco, ninguno entró a la tierra prometida, soñaron, lucharon, pelearon por 40 años y no entraron a la tierra prometida, hermano. Es lo mismo que pasó en el Gran Chasco. Si usted nota, el movimiento milerista, que es donde se origina la iglesia adventista, el movimiento milerista, habían personas de diferentes creencias, personas que tenían costumbres y formas diferentes y creencias diferentes. El Gran Chasco lo que hizo fue purificar la iglesia. Ahí salió a relucir quiénes eran los que creían de verdad y quiénes eran los que estaban porque pensaban que se había acabado el mundo. Porque acuérdense que venían 2 grupos, igual como venían en los días de Israel en el desierto, venían los de la gran multitud, que ellos no entraron a la tierra prometida y lo que causaron fue problemas todo el camino entero. Entonces, el Gran Chasco, yo pienso que antes de que ser una vergüenza, es una purificación que Dios hizo para sacar los que realmente eran los que iban a echar la iglesia adelante. Si hubiéramos tenido todos los del Gran Chasco en el movimiento adventista, quizás no hubiéramos llegado a lo que tenemos hoy día. O sea, yo no creo que sea una vergüenza, al contrario, fue un acto de purificación de parte de Dios. Bien, hermanos, otra pregunta. Todavía nos quedan 2 o 3 minutos. Vamos a ver quién más se anima a otra pregunta. Vamos a ver. José tiene una pregunta. Okay. Adelante, José. Pastor, usted mencionó 2 personajes que aclararon el santuario. ¿Irán Eson y cuál fue el otro? Y Joshua B. Himes se llama. O Josué B. Himes. Fueron los 2 que se encargaron de promover la verdad del santuario. Acuérdate que Irán Exxon fue el que tuvo iba en el camino del campo de maíz cuando vio el cielo abierto y vio a Jesús pasando del lugar santo al lugar santísimo. Entonces se lo contó a Himes y de ahí fueron y compartieron la verdad con otros. Y entonces de ahí se aclaró el asunto de a dónde había entrado Cristo. Pero acuérdense que el Gran Chasco ocurrió porque los primeros mileristas esperaban que Cristo viniera. Primero en marzo de 1843, Cristo no vino. Luego en la primavera de 1844, Cristo no vino, el segundo chasco. Y luego entonces en octubre, 22 de octubre de 1844, con el oro o en la zaranda, cuando usted está metiendo el trigo para que salga, cuando usted lo está meneando, todas las pajitas se van cayendo porque es lamentable cuando llegan las pruebas, es cuando se sabe quiénes son. Pero ese mensaje del santuario, Joshua en inglés, Joshua B. Himes y Irán Exxon o Iron Exxon, como dicen los americanos. Muy bien, está muy interesante. Así que Hay un libro que les recomiendo que lo compren, se llama Dilo al Mundo. Este libro fue escrito por Enoch de Oliveira, que ya está jubilado o está muerto, no sé cuál de las dos. Este libro narra la historia del movimiento adventista desde el principio hasta el final. Y usted va a encontrar ahí cada una de estas doctrinas, las va a encontrar. Amén, así es. Es un libro muy interesante, así que hermanos queridos, vamos a buscar este libro para seguir nutriéndonos sobre nuestra historia. Y uno de los del propósito principal de hacer esta secuencia o esta serie de estudios sobre nuestra iglesia es que como jóvenes todos comprendamos y conozcamos a profundidad cuáles fueron nuestros orígenes. Mi pregunta es, ¿qué recomendación le darías tú a los jóvenes de la iglesia de Getsemaní para que continúen aprovechando este hermoso mensaje que tenemos como adventistas de séptimo día? Hay una cita de la hermana White que dice, no tenemos nada que temer al futuro a menos que olvidemos la forma en que el Señor nos ha conducido en nuestra historia pasada. O sea, la mejor forma de saber a dónde vamos es saber cómo comenzamos. Yo quiero hacerles un reto a ustedes que están investigando. ¿Ustedes saben cuál es el origen de la Iglesia Adventista en República Dominicana? Pónganse a investigar esta semana.
Si usted algún día, le voy a dar una orejita, si algún día va a La Vega, hay un colegio adventista en La Vega que tiene el nombre de la primera persona que llevó el evangelio a la República Dominicana. Bueno, jóvenes, tenemos un gran reto para esta semana y es investigar sobre el origen de la iglesia adventista en República Dominicana. Así que muchísimas gracias, Roberto, por aceptar nuestra invitación. Hemos aprendido bastante, hemos recordado muchas cosas que quizás habíamos leído y teníamos mucho tiempo que no refrescábamos. En estos momentos nos gustaría que nos acompañes en oración para dar por concluido el culto de esta noche. Inclinamos las cabezas, cerramos los ojos y hablamos con Dios como nuestro amigo. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora por el privilegio grande y maravilloso que nos das de invocar tu presencia y alabar tu nombre. Padre, que Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, sea el centro de nuestras vidas. Que al mirar las páginas del pasado, Señor, podamos poner la vista en el frente y saber que no estamos en una iglesia basada en la idea o el conocimiento de alguno, sino que estamos basados en un movimiento profético. Este es el gran movimiento adventista, Señor. Todo se mueve y todo se mueve porque así eres tú, Señor. Las ruedas de fuego ardiente se mueven, los carros se mueven y esperamos, Señor, que pronto se mueva para venir a buscarnos a esta tierra y llevarnos a vivir contigo para siempre. Bendice a los jóvenes, Señor, bendice a los hermanos de la iglesia que han estado en sintonía y permite que tu Santo Espíritu pueda estar con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias y bendiciones y tengan un feliz sábado. Que Dios les bendiga grandemente a todos. Y queremos recordarles que mañana continuamos alabando el nombre de Dios. Nuestro culto será a las 10 de la mañana con un pastor muy querido, que yo le digo que es mi tío, porque se llama Héctor Delgado. Así que no se pierdan el culto de mañana y que el Señor nos pueda bendecir. Feliz resto de noche. Cuando los vea, dile que yo le mandé salud. Sé que me amas, creo que no hay nada que pierda la fe y también la esperanza, porque conmigo Él está, estoy confiado solo en ti, Señor.
en ti.